Y ahora sí, ya estamos entonces grabando esta clase. Egrégoros, tulpas, formas de pensamiento. Cuando nos reunimos en nuestra anterior clase magistral, ¿recuerdan el título? Fundamentos de hechizos, maleficios, brujerías. ¿Existen de verdad? ¿Cuál es el sustrato? ¿Cuáles son las explicaciones que pueden orquestarse, estructurarse, si tenemos la certeza de que circunstancialmente, episódicamente, esos términos se aplican y funcionan? ¿Cómo podemos demostrar por qué es que funciona? Entonces, en nuestra clase anterior estuvimos recordando y revisando una serie de investigaciones, especialmente de neto corte parapsicológico de laboratorio, que demostraban cuáles eran las fuerzas psíquicas, las fuerzas energéticas y los principios espirituales que subyacían detrás del concepto de esto que popularmente conocemos como hechizos y maleficios, que en realidad, recordarán ustedes, recibe en este campo en que nos manejamos el término mucho más exacto de ataque psíquico consciente. Repasando muy brevemente esta idea, para quienes se suman por primera vez, lo que popularmente se llama brujería, hechizo, maleficio, usen los sinónimos que ustedes desean, técnicamente en parapsicología tiene un nombre propio y ese nombre propio es ataque psíquico consciente. ¿Por qué se llama así? Porque hay una intención consciente de alguien de perturbar, de dañar a otra persona a través de una serie de procesos energéticos que comienzan siendo una intención, una idea. Por eso la definición es de ataque psíquico consciente. No voy a volver sobre temas que desarrollamos ampliamente en esa clase y que, como dije, están a disposición a través de la grabación pertinente. Solo recordarles que, de alguna manera, las conclusiones que compartimos eran de que es factible el efecto de ese tipo, básicamente porque no es más que una aplicación específica y concreta de una serie de fenómenos perfectamente estudiados por la parapsicología de laboratorio. Los analizamos, los ejemplificamos en ese evento, en esa reunión. Hablamos de telequinesis, hablamos de telepatía, hablamos de hiloclastia, y hablamos de que cómo esos fenómenos parapsicológicos, si es que existen, y no queda ninguna duda de que existen, porque han sido reproducidos a voluntad, empíricamente, inclusive en condiciones de laboratorio, es lo que está detrás de lo que, repito, popularmente entendemos, interpretamos como brujerías, como hechizos, como maleficios. Esta remisión, este comentario que remite a la charla anterior, es necesario porque sirve de introducción forzosa a uno de los temas o a un par de los temas que vamos a desarrollar en la clase de hoy. La posibilidad que las mismas fuerzas que intervienen en esos procesos de perturbación energética y psíquica descritas en la clase anterior, bajo otros matices, se manifiesten como algunos de los fenómenos de los que vamos a hablar hoy. Porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de ideoplastias, egrégoros y tulpas? Título de nuestro encuentro del día de hoy. Bien, básicamente esta es una primera definición, luego voy a avanzar con ejemplos y con ilustraciones y con algunas evidencias físicas que pueden resultarles a ustedes muy interesantes. Básicamente, una forma de pensamiento se define como una idea hecha realidad física por la densificación de la naturaleza psíquica de esa idea. En varias de las clases anteriores, yo he hecho referencia a lo que se define, lo que se conoce a través de la tradición histórica como los 7 principios fundamentales del universo. Uno de esos principios, el primer principio, vuelvo a hacer un rápido repaso, el principio ley del mentalismo dice que en el todo es mental. No lo voy a desarrollar hoy, precisamente porque fue tema de toda una clase anterior. Está también desarrollado y ejemplificado en uno de mis libros, Fundamentos Científicos del Ocultismo, al cual remito a los interesados. Está trabajado con profundidad en una de nuestras capacitaciones, el instructorado en autodefensa psíquica. Pero brevemente lo que quiero significar hoy aquí
es que este primer principio enseña, digo enseña porque es fácil de demostrar con ejemplos, que la diferencia entre lo ideal, la idea de algo, un pensamiento, y el objeto físico es una ilusión en la percepción de los sentidos. Los antiguos hindúes de esto ya lo conocían claramente cuando decían que la realidad física que percibimos es maya, que en sánscrito significa ilusión, que es una ilusión de los sentidos. Porque en realidad el todo no puede ser menos que la suma de las partes. Por lo tanto, todo lo mental, todo lo energético, todo lo físico y todo lo material, al ser parte del todo, es el todo. De forma que de lo mental a lo material no hay diferencias de naturaleza, sino diferencias de densidad. Y quienes son seguidores conspicuos de estas clases recordarán aquel ejemplo que yo di en un par de ocasiones de pensar en un río que comienza en una cascada, en un salto de agua, donde el agua es rápida y cristalina, se desarrolla en una llanura, donde el agua se mueve más lentamente y se enturbia, y muere en un pantano donde el agua está inmóvil y es negra. Y yo decía en esas ocasiones, si ustedes van en un helicóptero, en un avión, ustedes pueden decir, son muy diferentes el comienzo del río con el agua rápida y cristalina y donde el río muere, donde el agua está inmóvil y es oscura, negra. Pero todo es agua en diferentes grados de densidad. Ese ejemplo que desarrollé en esas charlas, traído a colación de esto que estáis diciendo, sostiene esta afirmación que hice. Del pensamiento a la manifestación física hay una diferencia no de naturaleza, sino de densidad. Y cuando un pensamiento, y esto es lo que vuelvo a citarme en relación a las introducciones parapsicológicas que hicimos en la masterclass anterior, cuando un pensamiento es suficientemente intenso y sostenido en el tiempo, no solo modifica la realidad, sino que se manifiesta como realidad. Esto permite entender algo que a mucha gente se le escapa cuando se lo pregunta es, ¿por qué los fenómenos parapsicológicos ocurren como ocurren y a quienes les ocurren? ¿Por qué yo tengo una telepatía con una determinada persona? La idea de telepatía la conocemos todos, no necesitan que me sumerja en eso. ¿Por qué tengo telepatía con esa persona A y no la tengo con una persona B? ¿Por qué si protagonizo un fenómeno de telequinesis, movimiento de un objeto inanimado con la energía de la mente, ustedes lo saben, muevo un objeto A y no muevo un objeto B? ¿Por qué ese fenómeno telequinético provocó que se desplazara una copa de una mesa y no un libro de una biblioteca? ¿Por qué? Si protagonizo un episodio de hiloclastia, ¿recuerdan lo que era la palabra hiloclastia? La rotura de un objeto por una descarga psíquica. Una persona tiene un estallido de ira, de cólera, o mejor aún, reprime un estallido de cólera y estalla un foco de luz o se rompe un vidrio de la ventana. O van caminando por la calle y se van apagando las luminarias al caminar de ustedes. Es un fenómeno que mucha gente ha protagonizado. ¿Pero por qué esa descarga de energía que rompe ese vidrio, que rompe ese foco eléctrico, afecta a ese foco y no afecta a otra cosa? No es una pregunta menor. ¿Por qué en los fenómenos parapsicológicos se afecta lo que se afecta y no se afecta a otra cosa? Porque además hay una explicación para ello. Y la explicación es que siempre hay un componente emocional. El fenómeno telepático no ocurre con cualquiera. Ocurre con alguien con quien tenemos una determinada correspondencia o empatía emocional. Por eso es tan habitual los fenómenos de telepatía de madres con hijos, de parejas entre sí, de hermanos. Porque el vínculo emocional es necesario, es condición necesaria para la manifestación del fenómeno. Cuando ocurre un fenómeno de telequinesis, como el describí antes, en los casos en que esto se investiga con alguna profundidad, no en los casos donde queda simplemente como una anécdota
para citar en un libro de episodios, de casuística, ¿no? Cuando se investiga el caso, se descubre que hay un significado simbólico en ese objeto. Miren, les voy a poner otro ejemplo, quizás no tan común, pero que mucha gente ha protagonizado. Y estaría dispuesto a apostarles que entre todos los que están presentes en la clase de hoy, 50 que estamos en la clase de hoy, a alguien o a más de una persona le pasó en alguna oportunidad. El fenómeno de aporte. ¿Qué es en parapsicología el fenómeno de aporte? Lisa y llanamente, la momentánea desaparición de un objeto en presencia de quien lo provoca. Yo estoy sentado en mi mesa de trabajo, o estoy sentado a la mesa de la cocina, donde ustedes quieran, y estoy revisando las cuentas que tengo que pagar y firmando algún cheque para que se haga un pago, y de pronto dejo mi pluma, bolígrafo, lapicera, como lo llamen en cada uno de los países donde estamos reunidos aquí, ¿sí? Si digo pluma se entiende la idea, bien. Dejo mi pluma un momento a un lado, acomodo unos papeles, busco una carpeta, voy a tomar la pluma y la pluma desapareció. Pero si la dejé aquí, y empiezo a mover y levanto las carpetas y la pluma no está ahí, miro en el suelo y la pluma no se ha caído. Y si hay alguien en la casa le pregunte, oye, ¿tú te llevaste la pluma? No, yo no toqué nada. Y la pluma y la pluma y la pluma no está. Y bueno, busco otra pluma. Y continúo con lo que estoy haciendo. Y 5 minutos o 10 minutos después miro en el lugar original y la pluma está nuevamente ahí. A veces, algún psicólogo ha tratado de explicar esto con un término, porque lo interesante a veces de la psicología, con todo el respeto que mis amigos los psicólogos me merecen, es creer que porque le ponen una etiqueta a algo explican el fenómeno. Y nombrar algo es solo eso, es nombrarlo, no es explicarlo. Ellos hablan de ilusión funcional, como que uno en el momento, por el estrés, por la tensión, dejó de ver lo que era obvio y tenía frente a sus ojos. Y yo descreo, si me permiten, de esa afirmación, porque va en contra de lo que la casuística y los protagonistas de qué les ocurren, la mayor parte de la gente cuando le ocurre no le da mayor importancia. Se lo explica diciendo, lo que pasa es que estoy tan ocupado, estoy tan nerviosa, tengo tantas cosas en la cabeza, y parece que, bueno, fue simplemente una distracción. Pero cuando uno comienza a investigar y a reunir antecedentes, se da cuenta de varias cosas, entre ellas que no se explica como una ilusión de los sentidos, que el objeto estuvo ahí, porque muchas veces ocurre que le pedimos a alguien que nos colabore a buscarlo y tampoco lo encuentra. Si hay una ilusión en los sentidos, si yo no veo la pluma, ¿entienden el ejemplo? Si yo no veo la pluma por mi estrés, yo estoy aquí trabajando hoy con José Luis a mi lado, la primera vez en nuestras clases virtuales que coincidimos juntos. Si yo pierdo la pluma y la necesito, oye, José, la pluma, y José la busca, José no está atravesando el grado de estrés que supuestamente explicaría mi ilusión. Me diría, sí, Gustavo, aquí está la pluma, mira, la tenías en la nariz y no la veía. Él tampoco la va a encontrar. Y ambos vemos la pluma, como les dije, 5 o 10 minutos después. ¿Qué es lo que pasó entonces? Y aquí es donde interviene la explicación parapsicológica. Es un fenómeno de aporte. Ajá, ¿y qué es el aporte? La desmaterialización física de un objeto, a veces por unos breves instantes, a veces de forma más o menos permanente. Y esto le ocurre a mucha gente casi con cotidianeidad, con una cotidianeidad tal que lo lleva tal vez a prescindir de darle significación a esto. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno investiga el caso, como dije antes, descubre que siempre hay una relación con el objeto extraviado, donde el objeto es símbolo de lo que se desea o de lo que se rechaza. ¿Se entiende lo que digo? Esa pluma, mientras yo hacía mis números y mis papeles, expresa de alguna manera ese disgusto o esa incomodidad o esa sensación hipotética, es un ejemplo hipotético, de estrés que me genera el hecho de estar manejando los números y que quizás no me alcanza, no me cierran, necesito ver de dónde tomo para pagar allí. Cuando existen los fenómenos de aporte, nunca es un objeto casual. Siempre tiene un significado simbólico. Y esto es importante, porque se relaciona con lo que dije anteriormente de la telepatía, de la telequinesis y de la hiloclastia. Siempre hay un vínculo simbólico. Siempre hay un vínculo simbólico implica la proyección de una carga emocional en el objeto resultante. El fenómeno telepático
el objeto desplazado sobre la mesa, telequinesis, el objeto que estalló, hiloclastia, o el objeto que desapareció, aporte. Y entonces ahora es donde damos ese paso adelante y decimos, pero esta energía que se manifiesta para expresar una reacción emocional no termina en esos fenómenos episódicos que acabo de mencionar. Y si ustedes me permiten compartir pantalla, quiero que veamos algunos ejemplos. Permítanme. Tengo luego unas imágenes que quiero mostrarles para fundamentar en evidencias esto que estoy diciéndoles. Aquí, esperemos que se abra el archivito de texto. Ténganme un momento de paciencia, que está un poquito lento. Veo que tengo algunos comentarios en el chat, luego vamos a echarles una mirada, antes de un breve paréntesis que voy a hacer en unos minutos para que José Luis les comparta algunas novedades y luego retomemos. Por supuesto, todo esto que estamos desarrollando aquí, cuando uno pasa a preguntarse, muy bien, pero entendido el concepto, Gustavo, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo procedemos? La respuesta es precisamente el conjunto de técnicas que compartimos en nuestros talleres. Bien, esta es una especie de rápido ayuda a memoria para toda esa gente que nos sigue en las clases y va tomando nota, entonces puede ir tomando nota de esto para adelantar algunas explicaciones que voy a dar. En parapsicología, a la descarga de energía psíquica, todos estos ejemplos que describí anteriormente comienzan con una explosión de energía psíquica. Se las conoce con el acrónimo MC. No es un error de ortografía aquí colocar una N antes de una P. Ustedes saben que por ortografía debería ser una M antes de la P. Sino que es el acrónimo de energía psíquica. MC es entonces el estallido inicial de la energía psíquica, que se manifestará como fenómeno. Ya hablamos de telepatía, hablé de hiloclastia, la rotura, recuerdan, paranormal por una descarga psíquica, el aporte, a consecuencia de una telergia. ¿Qué significa la palabra telergia? Tele, lejos, ergo, energía. Esa descarga inicial, cuando cristaliza en un fenómeno, cuando impacta en un destinatario, sea un objeto, aporte, telequinesis, hiloclastia, o en una persona, telepatía, esa manifestación final es consecuencia de que la energía, la descarga inicial de energía, está actuando a la distancia sobre ese objeto o esa persona. En esa fase, esta energía deja de ser una descarga en sí y se transforma en una telergia. La telergia es la energía psíquica cuando está actuando a distancia. Cuando actúa a distancia puede entonces actuar, dijimos, como estos fenómenos que mencionamos, y por supuesto muchos más. La clasificación de fenómenos parapsicológicos es extensísima y cada fenómeno está bien tipificado, bien definido y bien ejemplificado. Pero puede actuar, decía, como algunos de los fenómenos que describí, o como, y ahora venimos al tema que nos reúne, formas de pensamiento. Miren, aquí menciono tres, tulpas, ideoplastia y egrégoros, pero para que se comprenda fácilmente el proceso voy a comenzar mejor por la última, el egrégoro, que también lo van a encontrar en la literatura especializada con los sinónimos egregor y egrégora. Cualquiera de las tres maneras que lo digan es correcta. ¿Qué es un egregoro? Un egregoro es un colectivo psíquico con un fundamento emocional común. Por eso los aburrí con esa introducción, para hacerles ver que detrás de toda manifestación parapsicológica
siempre hay un componente emocional. Entonces es un colectivo psíquico con un fundamento emocional común que existe y se sostiene independiente de quienes lo crearon por el aporte psíquico. Repito la definición y doy 3 o 4 ejemplos porque es muy fácil de comprender. Un colectivo psíquico. ¿Un colectivo psíquico qué significa? Que tú, José Luis, yo, Juan Pablo, que viene en camino, aportamos energía a un fin común. Este es un colectivo psíquico, que tiene que cumplir la condición de un fundamento emocional común. Lo que unifica ese colectivo es algo emocionalmente común entre todas sus partes, pero ese ente que se crea, ese colectivo psíquico, puede independizarse de quienes lo gestamos. Hay un ejemplo histórico y apasionante que comenzó a demostrar que la existencia de los egregores era mucho más que una tradición legendaria, que había que sostenerla solo con los relatos o los escritos de maestros y maestras que comentaron de ello a través de los siglos. En los años 60 del siglo pasado, existía en Inglaterra una agrupación de investigación parapsicológica que se dedicaba estrictamente a investigar los fenómenos tipo telequinéticos, hiloclásticos, aportes, esto que mencioné anteriormente, ¿no? Este grupo se llamaba SORAT, iniciales en inglés de la nomenclatura de este grupo. El grupo británico que existe en la actualidad, esto es interesante decirlo, tenía dos particularidades. La primera particularidad era que para integrarlo se debería ser una persona de importancia prominente en la especialidad a la que uno se dedicara, intelectuales, científicos, poetas, escultores, artistas. Es decir, había que ser alguien con muchas credenciales profesionales e intelectuales en el rubro, y por estatuto el SORAT solo puede tener 19 integrantes. Si ustedes obviamente me van a preguntar por qué 19 y no 15 o 32, mi respuesta va a ser esta. No tengo la menor idea ni nadie la tiene. Esas cosas raras que tienen los británicos, bueno, ellos decidieron desde el comienzo de su existencia que iban a ser 19. Alguien dice que era porque el grupo inicial que se reunió era de 19 y decidieron sostenerlo así. Y solo se puede ingresar si alguien del grupo renuncia o fallece y queda una plaza vacante. Allá por el año 66-67, el SORAT decide estudiar el fenómeno del tablero Ouija, también conocido en muchos países del mundo como la vasografía o juego de la copa. Ya saben ustedes, poner en tarjetas todas las letras del abecedario en forma de círculo sobre una mesa, colocar en la parte central una copa, por eso se llama juego de la copa, boca abajo, colocar todos los dedos índice en la base de la copa y llamar un espíritu, y la copa se va moviendo y va señalando letras que alguien va anotando como respuestas hipotéticas, supuestas, de la entidad espiritual. Es la raíz de lo que se conoce como tablero Ouija o Ouija, y también, como les decía, conocido como vasografía o juego de la copa. Lo que la gente del Zorra quería saber era si realmente se manifestaba una inteligencia no material ajena al grupo, o era un producto inconsciente de todos los que participaban ahí. Entonces, ¿cómo decidieron enfrentar la investigación? Bien, decidieron inventar un fantasma. ¿Qué significa esto? Se reunieron y dijeron, bueno, vamos a crear un personaje de la nada. Les doy así unas referencias muy ambiguas, ¿no? Lo vamos a llamar Wilbur Smith. Vamos a decir que nació, y alguien dijo 1760, bueno, nació en 1760 y murió y digamos que murió en 1835, bueno, falleció en 1835. ¿Y dónde nació? Y nació en Sussex. Bueno, ¿y dónde falleció? Y falleció en Londres. ¿Y qué era? Y era carpintero, y tenía una esposa que se llamaba Margaret. Le crean un personaje, ¿no? Como una historieta, una novela. Una de las integrantes del SORAT era una señora artista plástica, hace una especie de retrato robot donde cada uno de los participantes le va sugiriendo una característica. A los de cabello rojo, ojos
cejijuntos de color verde, nariz aguileña, ¿no? Va realizando un boceto, lo muestra. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Este es el rostro de Wilbur Smith. Inventan una persona, le inventan una historia, como haría cualquier literato, a fin de cuentas. Y después lo invocan con el juego de la copa. ¿Y saben qué ocurrió? Que Wilbur Smith apareció. Y a través de los mensajes que daba con la copa, esto por supuesto se reúne en sucesivas reuniones de trabajo, no en un solo evento. Él dice que sí, que efectivamente había nacido en 1760 en Sussex, que había muerto no en 1835, sino en 1838, en Londres, que había sido carpintero muchos años, aunque después se dedicó a la herrería, que su esposa se llamaba Margaret. Es decir, coincidió en un porcentaje altísimo con las historias que habían inventado los miembros del grupo. Bueno, luego de numerosas sesiones, la conclusión a lo que llegan es, si la entidad que se presenta responde casi a la perfección con lo que nosotros inventamos, evidentemente, esto es producto del inconsciente, ¿no? De la mente inconsciente. Muy bien. Terminan la investigación, elaboran un informe, lo envían a otras entidades con las que intercambiaban investigaciones y dan por cerrado el caso. Claro, el problema es que ellos dieron por cerrado el caso, pero Wilbur Smith no. ¿Y saben qué pasó? Siguió apareciendo. Primero era algo muy ambiguo. Zorra tenía en ese entonces una oficina con 2 grandes cuartos. En uno de los cuartos tenían montado un aula donde hacían talleres, como los que podemos participar nosotros, con una gran pizarra negra y, por ejemplo, llegaban a las oficinas los primeros integrantes y encontraban en la pizarra escrito con tiza la frase "Help me", ayúdenme, y las iniciales WS, o otro día encontraban las gavetas metálicas donde habían archivado las carpetas con las transcripciones de las sesiones abiertas y las carpetas botadas en el suelo. Lo que primero pensaron los investigadores era que era una pesada broma que les estaba gastando a alguien de ellos mismos, ¿no? Entonces comenzó todo un proceso un poco paranoico de vigilarse y de exigirse mutuamente explicaciones. Pero la cosa se puso un poquito más intensa cuando, al llegar a sus viviendas en los días siguientes, la familia aterrada les decía que durante la tarde habían visto a un hombre parado en el jardín mirando hacia el interior de las viviendas y cuando le describían ese hombre, tenía la apariencia física, que ya se darán cuenta ustedes, era la que habían dibujado en el retrato robot. ¿Qué es lo que había ocurrido? Esta gente había creado un egregor. Y de hecho, se sabe que tuvieron que realizar un verdadero ritual de exorcismo para que la entidad dejara de manifestarse. Porque el egregor es eso, el egregor es una entidad que se crea con el aporte de energía de un grupo de personas. Ahora, es una entidad que como es el producto de un aporte colectivo, obviamente su naturaleza no se identifica con la de nadie en particular y como toda entidad quiere vivir. ¿Y qué necesita una entidad para vivir? Alimentarse. Cuando el grupo decide cerrar el experimento, es decir, dejar de pensar en él, dejar de reunirse para llamarle, dejar de ponerle intención a Wilbur Smith, Wilbur Smith sabía, sentía, presentía, usen el término que quieran, que iba a comenzar a morir. Y entonces ese acoso es la demanda, a través del miedo, de la exigencia, de la presencia, la demanda de energía para poder seguir sosteniéndose en el tiempo. Este ejemplo es muy ilustrativo del fenómeno en general. El egregoro, que esto es importante entenderlo, no necesariamente todo egregoro es perjudicial. De hecho, hay egregoros benéficos. En autodefensa psíquica, nosotros trabajamos sobre el punto de cómo protegernos de egregoros perturbadores, porque piensen ustedes este ejemplo. Imaginen un grupo de personas alrededor de ustedes, que quizás le quieran, familiares, allegados, les quieran, pero claro, les quieran con esa toxicidad, a veces tan propia de ciertos mandatos familiares, de ciertos grupos familiares. Y que ustedes deseen hacer algo de sus vidas contra lo cual el grupo no está de acuerdo.
Basta que el grupo que no está de acuerdo se intercambien opiniones, sean ustedes motivo de sus pláticas, pongan intensidad emocional, es decir, preocupación, pena por lo que ustedes van a hacer, como para que potencialmente exista el riesgo de la creación de un egregoro. Un grupo, yo recuerdo, miren, a raíz de esta clase, estaba recordando un episodio que hace unos años me trae una señora y me cuenta esta historia. Me dice, Gustavo, yo varios años fui a una determinada iglesia, no importa de qué confesión, no importa de qué línea de creencia. Fui a una determinada iglesia. Estaba bien, estaba contenida, pero empecé a tener problemas con algunas personas de esa iglesia, personas importantes, entonces me retiré de la misma. Cuando me retiro de la iglesia, durante los meses siguientes, las cosas comenzaron a ir en mi vida muy mal. Empecé a tener problemas de salud, familiares, económicos, y realmente estaba tan mal que como algunos miembros de la iglesia seguían hablando conmigo, me visitaban y me preguntaban por qué no regresaba, en cierta ocasión estaba tan mal anímicamente que decidí volver a la iglesia. ¿Y sabes qué? Me decía ella. Cuando vuelvo a la iglesia, mis problemas prácticamente desaparecieron, o por lo menos se encaminaron hacia soluciones cómodas, rápidamente. Pero ¿qué ocurrió? Empezaron a pasar el tiempo, empezó a pasar unos meses, y otra vez comenzaron los problemas con todas esas personas que los había tenido. Entonces me retiro nuevamente, me dice, esto hace muy poco, me retiro nuevamente, y créeme, comenzaron todos los problemas otra vez. Y esta señora me preguntaba, Gustavo, ¿eso será una señal de que tengo que volver a esa iglesia y quedarme ahí cueste lo que cueste? Y yo planteaba esto, ¿y no será una señal de que el egregoro del grupo, porque no hay que confundir el egregoro, por ejemplo, de un grupo religioso con la entidad espiritual que ese grupo devociona? Argentina es un país fuertemente católico y, bueno, por lo menos de los labios para afuera, ¿no? Y fuertemente mariano, es decir, donde el culto a la Virgen María está bastante presente, especialmente entre las generaciones mayores. Pero se da un fenómeno muy interesante, que yo lo he observado a través de los años. Los devotos de la... Ustedes vieron que la Virgen María tiene distintas advocaciones, Virgen de Luján, Virgen de Fátima, Virgen de Satanudos, Virgen del Rosario, Virgen de Lourdes, Virgen, ¿no? Como distintas manifestaciones. Los devotos de la Virgen de Lourdes no se pueden ni ver con los devotos de la Virgen del Rosario. Y yo he escuchado, entre asombrado y divertido, señoras que me han dicho, no, 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 yo antes era devota de la Virgen de la Merced, pero como no me cumplía, me hice devota de la Virgen de Luján, que ella sí me cumple todo. Y es la misma Virgen, como entidad pretendidamente espiritual. Pero esas distintas, y repito el término, advocaciones, de lo que nos están hablando son de distintos egregoros. Porque el egregor, permita que le voy a dar entrada a un amigo, el egregor es, insisto, el colectivo creado por un grupo de personas con una identidad emocional o con un fundamento emocional común. Todo está bien cuando ese grupo de personas le pone la energía grupal para algo positivo, una sanación, una apertura de caminos. Pero ¿qué ocurre cuando en algún contexto un grupo de personas, a veces creyendo que hacen lo mejor por nosotros? ¿Quién no ha conocido o escuchado casos del tipo de hagamos una cadena de oración para que fulanito retorne al seno de su familia con la que está peleado hace un año? ¿Y por qué vamos a violar el albedrío de fulanito de tomar las decisiones y hacerse cargo de las consecuencias que desea con su vida? El egregoro, que es la fuerza colectiva de un grupo de individuos, y recuerden que hay egregoros, a ver, el egregoro de la idiosincrasia ecuatoriana no es el egregoro de la idiosincrasia francesa. ¿Se entiende lo que digo? Hay tradiciones, costumbres, culturas que hacen que haya particularidades grupales energéticas diferenciadas en los conjuntos humanos. Y para poner el ejemplo de Ecuador, porque es el país donde me encuentro,
Yo que observo con claridad, aún siendo extranjero, las diferentes idiosincrasias de gente de Cuenca y de gente de Guayaquil, para poner dos ejemplos próximos, estoy seguro que el egregoro de los cuencanos no tiene nada que ver con el egregoro de los nativos de Guayaquil. Y sí, lamentablemente, cuando un grupo de personas, repito este concepto, tiene esta actitud de lo que pasa que fulanito o lo que ocurre es que menganita no debería hacer lo que está haciendo, porque lo mejor para él o para ella es esto que decimos nosotros. Por eso comencé la ejemplificación hablando de egregoros familiares. Se genera una entidad, recuerden el ejemplo de esta señora que fue a consulta, ¿no? Que puede boicotear, que puede perturbar, que puede alterar aquello que yo deseo hacer en libre elección con mi vida. Por eso insisto, y aquí voy al tema de autodefensa psíquica, le damos tanta importancia a la identificación, es decir, cómo reconocer que las problemáticas que atravieso se deben a un efecto egregórico. Y sabiendo que es así, cómo proceder para neutralizar. Si ustedes comprendieron lo que es un egregoro, van a comprender más fácilmente lo que es una idioplastia. Porque la palabra idioplastia, que es la siguiente que tenemos aquí, es el egregoro creado por una sola persona. Imaginen el mismo efecto que bajo determinadas circunstancias, que aquí sí están muy atadas a perfiles psicológicos, y yo estaría casi tentado a decir hasta kármicos de la situación, hace que el mismo impacto lo pueda generar una sola persona. En sánscrito existe una palabra que es la palabra tulpa, esta que ustedes ven aquí. Tulpa en sánscrito se traduce como forma de pensamiento. Una de las prácticas a las que se somete a los monjes de budismo tibetano es, y esto lo ocupan durante años, meditar. No estoy diciendo que hagan la experiencia, explico cómo es la técnica. Meditar en condiciones muy difíciles físicamente. Generalmente estamos hablando de meditar apenas cubiertos con una túnica a la intemperie, con temperaturas bajo cero, ese grado de estrés físico, buscando identificar y definir en su mente sus defectos. ¿Entiende la idea? Supongamos que yo soy un monje tibetano y entonces empiezo a trabajar mentalmente y digo, a ver, mis defectos son, no sé, la envidia, la avaricia, la gula. Luego, a observarlos hasta reconocerles un aspecto o una forma. Insisto con la idea, observarlos en meditación, no atribuirles una forma, observarlos en meditación hasta que adoptan, hasta que se manifiestan en la mente con una forma generalmente muy desagradable. Y el tercer paso, por eso dije que este es un proceso de trabajo de años, es visualizarlo fuera de ellos mismos. Es decir, con los ojos abiertos, observando un punto vacío unos metros por delante, sostener la mirada y la visualización hasta que sean observables por ellos y por terceros presentes en el lugar. Se dice que los maestros de estos monjes, de estos aprendices, son habilitados en nuevos niveles de aprendizaje cuando sus maestros pueden ver la proyección, es decir, la ideoplastia, pero voluntaria y consciente, que estos chelas, que estos monjes, están realizando. Voy a hacer un brevísimo paréntesis de 5 minutos y le voy a permitir a José Luis que comparta con ustedes algunas observaciones. Pero cuando regrese, les voy a presentar en rápida síntesis, va a ser breve el segmento final, evidencias físicas de cómo la telergia y la ideoplastia no es simplemente un relato, sino que se basa en evidencias físicas comprobadas. Los dejo con José Luis, 5 minutos y continuamos con evidencias físicas de ideoplastias y formas de pensamiento.
Sí. Bien. Sí, bájale todo el volumen. Bien, gracias a todos los que nos están siguiendo la clase. Lo que les quiero compartir, especialmente a las personas que llegan por primera vez, estoy recibiendo algunos mensajes, tanto de WhatsApp como por interno de Zoom, sobre cuáles son las clases que Gustavo había compartido la vez anterior. Entonces, si me permiten, les voy a hacer un pequeño tour sobre lo que hemos venido trabajando para que ustedes puedan tener mayor conocimiento. Bájale todo el volumen, bájale todo tu volumen. Exacto. Denme un poquito de paciencia, voy a compartir la pantalla. Bien, esta es nuestra plataforma, la cual les invito a que nos visiten, a que naveguen. Se llama miscursosvirtuales.net. Es un proyecto que, como les contaba, junto a Gustavo y a Juan Pablo Naranjo, estamos trabajando con la finalidad de darles un buen producto, videos en alta definición, de los talleres, las formaciones y los instructorados de Gustavo. El último que hemos subido, el instructorado en autocontrol mental indo-tibetano. Si ustedes dan un clic, pueden ver la descripción, un pequeño video de donde Gustavo habla sobre este instructorado, y si se van a la pestaña de currículum, aquí ustedes pueden encontrar los módulos de cómo está organizado este instructorado. ¿Qué es el autocontrol mental? Los subtemas: historia, objetivos, fundamentos, corazas musculares, respiración abdominal secuenciada, porque, ojo, también hay clases no solo teóricas, sino prácticas. Tenemos el módulo 2, ejercicios, prácticas y técnicas. Mudras, perturbaciones áuricas, introducción a la vitalización energética, práctica de vitalización energética, ¿sí? El módulo 3, posturas o asanas. El módulo 4, mantras. El módulo 5, programación controlada de objetivos. Es decir, es una formación completa donde ustedes, aparte de los videos en alta definición, van a encontrar también una carpeta con material de apoyo, es decir, PDFs, imágenes que Gustavo ha ido compartiendo. Si ustedes se deciden por cualquiera de estos instructorados, es importante que conozcan que al momento que ustedes adquieren cualquiera de estos instructorados, reciben el WhatsApp personal de Gustavo para que, a medida que avancen en su proceso de estudio, puedan ir despejando dudas, inquietudes directamente con el profesor. Ahora, relacionado al tema que Gustavo está hablando, egrégoros, tulpas e idioplastias, tenemos el instructorado en autodefensa psíquica. Muchos de los compañeros que nos están
Hola, perdón, parece que se nos cayó el internet. Sí, se cayó el internet, perdón. Ya estamos de vuelta. Loreto, ¿me escuchan bien, no es cierto? Ah, muy bien. Ya, me había quedado acá. Ponle esto para que se quite. Bien, bueno, les decía, nos habíamos quedado en autodefensa psíquica, ¿verdad? Les decía que las personas que están interesadas en conocer un poco más pueden darle clic acá donde dice vista previa. Tenemos la primera lección de manera gratuita. Está desbloqueada, ¿sí? El módulo 1, Introducción a la autodefensa psíquica, tal como lo muestro aquí en el video. Y tienen de manera gratuita también la descarga del instructorado en PDF a la autodefensa psíquica. Todos los instructorados, tanto el de tarot, el de autodefensa psíquica, como el de autocontrol mental indo-tibetano, tienen la primera lección abierta para que el estudiante pueda profundizar y entender de qué va cada uno de estos instructorados. Acá tenemos el profesorado en tarot, marsellés y egipcio. Y finalmente, lo que me estaban preguntando, el ciclo de las clases magistrales. Para las personas que llegan por primera vez y quieren conocer las clases anteriores, bueno, estamos ya con la clase 1, que es ¿qué es el esoterismo? Leyes espirituales fundamentales del universo, existen las brujerías y los hechizos, y ahora estamos con nuestra cuarta clase, tulpas, egregoros e idoplastias. Todas estas clases anteriores ya se desarrollaron y están albergadas en nuestra plataforma. Aparte de eso, tenemos dos clases magistrales como bono extra, que es ¿Sirve para algo el tarot? Fundamentos parapsicológicos y metafísicos, y fechas espirituales, cuáles son, para qué y cómo activarlas. Obviamente, las siguientes masterclasses que vamos a desarrollar hasta el mes de diciembre son capacidades parapsicológicas, la ley de la atracción, alquimia espiritual, fundamentos de magia ceremonial, vida después de la muerte y reencarnación, la íntima conexión entre parapsicología y ufología, magia egipcia y cristianismo esotérico. Eso es lo que se viene en las siguientes masterclasses. Bueno, si ustedes están interesados, entonces quiero decirles que cualquiera de nuestros instructorados, ¿sí? Estamos con un precio de lanzamiento por $99. El precio normal es 150, pero por lanzamiento lo estamos promocionando en $99. Pero las personas que nos están acompañando ahora en la clase magistral, si ustedes quieren, tenemos un precio inclusive menor, que es de $77 si ustedes lo adquieren en no mayor de 24 horas. Entonces, si están interesados, todo el día de mañana, este cupón de descuento, si ustedes hacen un clic aquí en obtener el curso, pueden comprar el instructorado, cualquiera de los tres, ¿sí? Por $77, y aquí ustedes hacen la compra segura con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Lo mismo si están interesados en el ciclo de clases magistrales, tenemos también un precio especial de descuento. No es $88, sino $66, como ven en el cupón de descuento. Entonces, todo eso como apoyo a todo el esfuerzo que estamos haciendo con el equipo de mis cursos virtuales para nosotros poder seguir subiendo los siguientes cursos que vienen para el próximo mes, que es Fundamentos del Chamanismo y otras sorpresas más. Bueno, eso es lo que les quería contar. Les dejo de vuelta con Gustavo, sin antes agradecerles la presencia y el espacio publicitario. Seguimos con Gustavo. Gracias, José Luis querido, y nuevamente les pedimos disculpas porque se cayó internet, no estaba dentro de nuestros planes. Pero lo importante es que estamos aquí y que pudimos retomar nuestro encuentro. Bueno, voy a compartir nuevamente pantalla porque les decía, antes de que fuéramos a este segmento de información, que existen evidencias que podemos presentar de que el fenómeno de tulpa o de idioplastia es algo más que una mera especulación trasnochada. ¿Cuál es esta evidencia? Bien, permítanme mostrar la primera de las imágenes que quiero compartir.
y hablaré sobre ello. Ustedes conocen, entiendo, si no, bueno, lo describo brevemente, la disciplina llamada ceromancia. ¿Qué es la ceromancia? La ceromancia es la interpretación de los residuos que quedan luego que se consume una vela encendida en una meditación para devocionar a alguna entidad, para hacer un trabajo de magia ceremonial, para realizar algún tipo de pedido. Todos, ¿quién no? En algún momento han encendido una vela o varias velas, que según su color, no voy a entrar en esos detalles ahora, porque de hecho los vamos a tocar cuando lleguemos a la masterclass sobre fundamentos de magia ceremonial. Simplemente recordar la idea, ¿no? Es decir, según el color de la vela, según la forma, porque recuerden que existe toda una línea dentro de la práctica mágica, que es la magia mimética, que trabaja con velas que imitan los resultados o las situaciones, en su forma imitan, esto es lo que aclaro, los resultados o las situaciones que se desean conseguir. Bueno, independientemente de ello, forma, color, tamaño de la vela, el residuo que queda luego que la misma se derrite, luego que la misma se consume, es susceptible de lectura, de interpretación. Hay una tradición antiquísima que dice que el 50% de esa interpretación es intuitiva y el 50% de esa interpretación es deductiva. ¿Y de qué se deduce? Del aspecto, de la forma, de la cantidad de residuo que queda, de la configuración general, diríamos de la atmósfera que presenta el residuo de la vela. Hacer una lectura de los residuos de la vela se conoce con el nombre de ceromancia. Es una mancia más. Mancias son los sistemas adivinatorios, ¿no? Existen infinidad de ellos a través de la historia, y el de las velas, algunos la llaman velomancia también, es esto, leer los residuos de la vela. Ahora bien, independientemente de la experiencia o no, de la credibilidad o no que ustedes le puedan dar a la lectura de los residuos de una vela, hay un hecho que surge como muy interesante. En muchas ocasiones, realmente en muchas, las formas y figuras que dejan los residuos de las velas no son producto del azar. Y ni siquiera se trata de una pareidolia. Ustedes conocen el término pareidolia. La pareidolia es cuando la mente ve algo amorfo y trata de encontrarle un sentido. Miro una nube en el cielo celeste y digo, oh, esa nube parece una oveja o parece un cabrito. Y la nube es una nube. Pero mi mente busca asociarle una imagen y eso se conoce como pareidolia. El punto es que hay muchos residuos cerománticos o velománticos, si ustedes prefieren llamarlo así, lo vamos a discutir por la terminología, que realmente no es producto de la pareidolia. Y miren esto que estoy mostrando en pantalla ahora. Estos son residuos de... Esperen que voy a tratar de desplazar esta imagen, bien, para pasar a las siguientes. Distintos ángulos, donde se ve, bueno, dejemos esta imagen que estamos viendo aquí, ¿no? Claramente se ve una figura humanoide, ustedes observen con qué claridad se ve su pierna izquierda adelantada, su brazo desprendido del resto del cuerpo, se ve su cabeza y se ve las alas, grandes alas a sus espaldas, porque esto fue producto de un pedido, una intención, una devoción que una persona le hace a un arcángel. No vamos a entrar ahora en el debate que es intrascendente si los arcángeles tienen forma o no tienen forma, tienen alas o no tienen alas. Lo que importa es que en la sensación emocional, en la intención de quien hace esta oración y esta devoción, para esta personita en particular, el arcángel tiene un aspecto. Lo representa en una figurita, en una estampita, en una lámina, en una imagen, en una estatuaria. Y la ceromancia reproduce ese aspecto. Aquí tenemos otro ejemplo. Les voy a mostrar varios ejemplos de distintas ceromancias. Aquí tenemos otro ángulo del anterior, aquel que describía como el arcángel. Miren esta, con una vela violeta, producto de una devoción hecha, adivinen a quién, la mencionamos en esta clase, a la Virgen María. Observen las características
el cabello, las facciones. Observen, esto es una ideoplastia, es consecuencia de la telergia, es la forma del pensamiento de quien estaba efectuando en ese momento la oración, el pedido, la rogativa, llámenla como quieran, con tanta contracción, con tanta emoción, con tanto compromiso, con tanto dolor, con tanta angustia, siempre el sustrato emocional, que es el primer denominador común que comenzamos a tratar ya al comienzo de la clase de hoy. Y esto no solo aparece en la ceromancia. Lo que ustedes están viendo ahora son trozos de película fotográfica que presentan, dirán ustedes, imágenes amorfas. Pero déjenme contarles una historia de estas películas. Forman parte de los experimentos de psicofotografía. ¿Qué es la psicofotografía? La psicofotografía o fotografía del pensamiento es una práctica en la que se entrena al alumno, al practicante, a enfocar su mente con la suficiente intensidad para plasmar imágenes en una película fotográfica virgen. De hecho, es el tipo de técnicas que enseñamos en el instructorado de autocontrol mental indotibetano. ¿Por qué? Porque detrás del poder mental, aquel que modifica la realidad a nuestro alrededor, esta definición la di al comienzo de la clase de hoy, ustedes lo recuerdan, detrás de poder encolumnar las circunstancias de nuestra vida en la consecución de los objetivos que nos probemos, debe haber una energía psíquica, la de quien desea llegar ahí, a ese objetivo, que cumpla estas tres premisas. Claridad de visión, sepa dónde va y qué es lo que quiere. Si no sabes dónde vas, es difícil que llegues ahí, ¿verdad? Entonces, claridad de visión. ¿Qué es lo que quiero? Intensidad. ¿Qué tan fuerte es mi psiquis enfocada en la obtención de lo que me propongo? No cuánto tiempo paso pensando en lo que quiero obtener. Alumnos míos que están en el curso van a decir otra vez vamos con la misma enseñanza, sí chicos, y se las voy a repetir las veces que sea necesario. El efecto psíquico en la realidad no depende de la cantidad de energía psíquica, depende de la intensidad. Es una cuestión de calidad, no de cantidad. 0 multiplicado por 500 siempre da 0. No es la cantidad, es la intensidad. Entonces, ¿qué tan intensa es el foco psíquico que pongo en lo que me propongo conseguir? ¿Y cuánto tiempo soy capaz de sostener ese foco psíquico uniformemente para conseguir lo que quiero obtener? Claridad de visión, intensidad, uniformidad en el tiempo. Sí, lo que enseñamos, tanto en autocontrol mental indotibetano como en autodefensa psíquica, como el láser mental. Por una serie de ejemplos comparativos que lo pueden ver, a ver, lo pueden ver en la primera clase gratuita de autodefensa psíquica, ¿no? Donde explico el concepto. Y también de autocontrol mental indotibetano. Pero entiendan esta idea. Esto es determinante cuando quiero modificar circunstancias de mi vida, partiendo de la premisa, fue lo primero que dijimos en la clase de hoy, que todo comienza con una idea y luego se hace realidad. Y detrás de una realidad tiene que haber necesariamente una idea enfocada, sostenida y clara. Por eso estas prácticas de fotografía del pensamiento es parte del entrenamiento, uno de los tantos entrenamientos, para obtener esa fuerza psíquica. Lo que ustedes tienen en pantalla ahora, este rectángulo de un color azulado verdoso, es una película de... ¿Se acuerdan cómo se usaban antes las fotografías de película en lugar de las digitales? Seguimos empleando ellas, ¿no? Una película fotográfica que no fue expuesta a la luz. Es decir, esos viejos rollos fotográficos, cuando se revelaban sin usarlos, sin exponerlos a la luz, aparecían así. Porque lo que se veía en la foto de papel era lo que el obturador de la cámara fotográfica, cuando se abría una fracción de segundo, permitía que ingresara como luz e impregnara la química del papel. Bien, pero cuando los alumnos entrenan, se les presenta, esto es parte de la práctica, por ejemplo,
sobres de plástico negros, opacos, dentro de los cuales hay película fotográfica virgen. Y la consigna es, tienes que concentrarte y provocar la impregnación de una imagen en la película que está dentro de ese sobre opaco y cerrado. Por supuesto, sin abrir ese sobre. Muchas veces no pasa absolutamente nada. Cuando luego en laboratorio extraemos la película y la revelamos, aparece así. Pero otras veces empiezan a aparecer cosas que llaman la atención. Este es el ejemplo de otro alumno. Gustavo, yo veo ahí unos puntos rojos, unas manchas rojas, no me dice nada. Dice mucho, porque si bien ustedes no ven ninguna imagen clara, eso no tendría que haber aparecido si la película no se expuso a la luz. Tendría que haber aparecido como la imagen anterior. Esta modificación de la química ya es telequinesis. Recuerden la definición del principio. Ya es telergia, ya la energía psíquica ha comenzado a impactar sobre la química de la película fotográfica. Aquí hay otro ejemplo. Eso confuso, difuso, que aún no tiene una forma definida, es un proceso de impregnación psíquica que comienza a enfocarse y está avanzando progresivamente hasta imágenes como esta. Yo podría mostrarle muchas imágenes, pero tenemos que ir cerrando la clase, entonces voy a ser breve con los ejemplos. Esto que ven ustedes aquí, dicen, sí, Gustavo, yo estoy viendo la foto de una cicatriz. Sí, el punto es que es una cicatriz que fue impregnada psíquicamente en una imagen fotográfica. ¿Cuál es la historia de esta placa? Un alumno de un curso mío, hace unos años, me dice, cuando vamos a hacer la práctica, Gustavo, ¿puedo visualizar para el experimento una cicatriz? ¿Una cicatriz? Sí, ¿por qué? No, porque mi mamá, me cuenta esta historia, fue operada recientemente, la herida no está cerrando bien, está supurando y nos tiene muy preocupados. Y yo quisiera visualizar la herida cerrada, cicatrizada. ¿Puede ser objeto de visualización? Sí, por supuesto, es un objeto físico, es algo tangible, una cicatriz, y además tiene un fuerte componente emocional para ti. Trabaja sobre eso. Cuando revelamos la placa de este muchacho, esto es lo que aparece. Y no necesitan que yo se las traduzca, se las interprete, ni que quiera explicarla como una pareidolia. Esto es la imagen de una cicatriz, impregnada psíquicamente en la película fotográfica. Otro alumno, fuertemente católico, me dice, yo tengo un crucifijo en mi recámara que quiero mucho, tiene un enorme significado espiritual para mí. ¿Puedo visualizar ese crucifijo, pensar en la historia de Jesús? Sí, claro, puedes hacerlo. Es un objeto físico con gran carga emocional. Y hace dos prácticas. En la primera aparece esto, nada definido, pero hay rayos de luz, iluminaciones, cambios de color que, insisto, no se producen naturalmente en la química de la película no expuesta. Pero cuando hacemos la siguiente placa, aparece esto. Y aquí sí los tengo que guiar para interpretarlos. Porque a veces la mente hace zoom en ciertos puntos de aquello que uno está visualizando. Es decir, no necesariamente en los experimentos de psicofotografía o fotografía de pensamiento, lo que aparece es literalmente como la persona lo visualizó. ¿Qué es lo que aquí interpretamos en esta foto? Aquí tenemos un torso humano. Miren este lado, miren aquí el esternón, miren aquí las costillas. ¿Ven? Y del lado donde, según la tradición, la leyenda o la historia, como ustedes quieran, Cristo recibe el lanzazo del centurión Longinus, un haz de luz ascendente que penetra en este torso, coincidiendo con la historia que esta persona hablaba de su vínculo personal con ese crucifijo y lo que le representaba y lo que le significaba. ¿Qué quiero decir hasta aquí? Y salgo un momento de pantalla. Que para todos los casos, tanto la fotografía de pensamiento, permítame dejar de compartir pantalla, ahí está. Tanto la fotografía de pensamiento como la velomancia, la ceromancia, son claras evidencias de cómo la energía psíquica puede modelar la materia física, creando imágenes
y formas donde antes no existían, usando como soporte lo que encuentra en el momento de su manifestación. Por lo tanto, el tulpa, una ideoplastia, un egregoro, son simplemente instancias particulares del mismo fenómeno que comenzamos a explicarlo en la clase pasada, cuando hablábamos de hechizos y maleficios y de las fuerzas que operan tras de ellos, y que completamos, bueno, transitamos la clase de hoy. Digo transitamos porque recuerden que la próxima clase habla de capacidades parapsicológicas, quienes las tienen, por qué y cómo se entrenan, ¿no? Sería un poco como una continuidad natural de esto que estamos diciendo. Simplemente, y para redondear, antes de darle a ustedes la oportunidad de que acerquen alguna pregunta en el chat, responderla y despedirlos hasta nuestro próximo encuentro. Los egrégoros y las ideoplastias muchas veces son procesos absolutamente involuntarios, inconscientes. No se reúne la familia a generar una entidad psíquica que se oponga a lo que nosotros queremos hacer. Pero que sea inconsciente e involuntario no significa que no ocurra como evento psíquico y que se comporte de esa naturaleza. Las ideoplastias no son necesariamente consecuencia de alguien que se entrena para densificar su pensamiento. ¿Por qué lo de densificar el pensamiento? Para generar una forma de pensamiento y así perturbarnos. Sin embargo, esto no quita que en muchos casos hay personas que tienen el conocimiento, el entrenamiento, recibieron la enseñanza y la usan, como decimos nosotros, por el sendero izquierdo de la vida, para valerse de esas herramientas en forma de egregoros, en forma de tulpas, en forma de idoplastias, para perturbar nuestras vidas. Y un comentario final, si ustedes me permiten. Cuando la gente se acerca a nosotros y nos dice, se manifiesta en mi casa una entidad, apareció un espíritu, hay una presencia, necesariamente siempre la explicación implica la idea de una entidad no física ajena a quienes viven en la casa. Es decir, necesariamente siempre estamos en presencia de una entidad espiritual de mayor o menor jerarquía, perturbadora o no, o del espíritu de una persona fallecida. No. En muchos casos, eso que se ve, eso que se presiente, eso que se percibe, es una manifestación psíquica de alguien de la casa, en forma de tulpa, en forma de ideoplastia. Entonces, esta es simplemente una reflexión y la hago más pensando en muchos de ustedes que son terapeutas, que son colegas, que caminamos estos mismos caminos. Tenemos que darnos cuenta qué importante que es identificar primero la naturaleza de aquello sobre lo cual vamos a trabajar. Porque, sin que esto implique ningún juicio de valor, es simplemente una observación que entiendo muchos de ustedes compartirán, es muy común que cuando se le diga a un terapeuta, a un chamán, a un parapsicólogo, a una terapeuta holística, a una sanadora, a una maestra saumadora, piensen en quien quieran trabajando con la técnica que ustedes deseen. Hay una presencia en mi casa, por favor, ven y haz algo para que se vaya. Generalmente nos encontramos con personas que desde muy buena fe, sin ningún lugar de duda y desde el amor, pero hacen lo mismo en todos los casos. Hacen lo mismo en todos los casos. Y lo que nosotros dejamos como inquietud, ni siquiera queremos de esto hacer una consigna, ¿no? Sino simplemente dejar una inquietud, es entender que una manera de crecer profesionalmente y espiritualmente es entender que uno siempre tiene que seguir aprendiendo nuevas cosas, porque, por ejemplo, no todos nuestros colegas, me parece, saben identificar primero o se toman el trabajo de identificar la naturaleza primero de la perturbación para después decidir con cuál de sus distintas técnicas conocidas es que va a enfrentar o va a armonizar o va a actuar en ese caso en particular. La autodefensa psíquica, permítame que sea redundante en esto, por ejemplo, ha dado un avance enorme en ese sentido, porque además de las técnicas concretas de armonización, de protección, de sellado espiritual, ha aportado los diagnósticos, las herramientas de diagnóstico para saber identificar qué es, para el caso que estamos comentando en esta clase, qué es la presencia o la entidad que se manifiesta en tu casa. ¿Es el espíritu de alguien fallecido? ¿Es una entidad espiritual de superior o menor nivel evolutivo? ¿Es un tulpa?
generado por alguno de los convivientes es un egregoro. Entonces, lo apasionante que queda como conclusión final es todo lo que tenemos que seguir aprendiendo, intercambiando, compartiendo, para ser cada vez más, como profesionales eficientes en nuestras prestaciones, y como individuos y entidades espirituales, tener cada vez el corazón y la cabeza más abiertos para ascender a nuevas etapas de conocimiento. Tengo ahí, a ver si me permiten, un par de preguntas. Verónica dice, mediante la intención, entonces, ¿cómo podemos crear egregores a nuestro servicio? Sí, aquí tendría que decir sí y, o tendría que decir sí, pero, Verónica. Es decir, la intención sostenida con equilibrio y objetividad. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, hay un corto animado de Disney, muy, muy viejo, yo lo vi cuando yo era pequeño, miren si será viejo, que se llamaba El aprendiz de hechicero, ¿no? Y lo mostraba al ratón Mickey observando, en esa animación Mickey era como el alumno aprendiz de un gran sabio, de un hechicero, en un castillo, ¿no? Y entonces él lo espiaba por el ojo de la cerradura, y un día que el hechicero se va, lo deja solo, voy a hacer una síntesis muy rápida, Mickey trata de imitar lo que hacía el hechicero y empieza a poner en movimiento los objetos de la casa, ¿no? Y los hace trabajar a su servicio y hace que los elementos de limpieza limpien por sí mismos el castillo. Pero el problema es que Mickey no había aprendido cómo detener el movimiento y pierde el control. Y la cosa termina feliz porque, bueno, en el peor momento aparece el hechicero de regreso y pone las cosas en orden. ¿Qué quiero decir con esto, Vero? Sí, pero es necesario tener la certeza de que estamos poniendo en movimiento fuerzas de las que podemos hacernos responsables en todo momento. ¿Se explica? Recuerda, si no, lo que le pasó a los amigos del grupo Zorra. Pusieron en movimiento algo y era un equipo de profesionales de alto nivel y después tuvieron que recurrir a auxilio externo para cesar con las manifestaciones. ¿Cómo podemos defendernos de un egregor familiar? Bueno, precisamente, a ver, no quiero que parezca aquí imprudente. Además, sé que José Luis está compartiendo la pregunta de otra persona porque él la sabe la respuesta y la posteó aquí. Pero a la persona que hace la pregunta, responderle de esta manera. No quiero parecer impertinente, pero la formación en autodefensa psíquica precisamente apunta a eso. Pero básicamente, más allá de las técnicas concretas, hay un gran determinante, que lo mencioné antes en otro contexto, el poder personal. ¿Qué quiero decir con el poder personal? Me voy a adelantar a algo que voy a comentar cuando hagamos la clase sobre magia ceremonial, ¿no? Ahí voy a hablar de qué entendemos por magia, de dónde viene la magia, qué es ser un mago, qué es ser una maga, pero me adelanto haciendo este comentario. Un mago, una maga, no puede tener miedo, pero tampoco debe tener soberbia. Es decir, debe ser conocedor de todo lo que pasa, conocer sus puntos vulnerables y sus puntos débiles, pero no permitir que su sombra, otro concepto importante en autodefensa psíquico, su sombra le gane espacio a través de los miedos. Cuando el poder psíquico personal es intenso, es claro y es sostenido, ¿recuerdan esas tres condiciones? Que para ello, sin duda, trabajamos con un sinnúmero de técnicas. Entre tantas, la psicofotografía que expliqué antes, entre tantas, ¿no? Pero cuando esas tres condiciones se sostienen y cuando uno monitorea periódicamente que estén sostenidas, porque de nada sirve que yo diga, no, porque yo tengo poder personal, mi mente es clara, es intensa y es sostenida, y quizás no, quizás estoy pasando por un mal momento, con decaídas, con altibajos, entonces debo manifestar eso y debo saber autoobservarme, la autoobservación. ¿Por qué creen que esto de la autoobservación es algo de lo cual en ámbitos espirituales se habla tan poco? Porque es una de las claves del poder verdaderamente personal. Entonces, cuando se manifiestan esas tres condiciones y la autoobservación la ratifica, estoy sanamente protegido de egregoros familiares o de otra naturaleza. Cuando uno se sabe autoobservar, cuando uno entrenó en la autoobservación,
Observa los emergentes que le dicen que está empezando a ser cooptado por una influencia externa y es cuando ahí reacciona defensivamente, por ejemplo, con las técnicas de autodefensa psíquica para contrabalancearlas. Bien. ¿Tenemos alguna otra preguntita? No. Lo que no, no hasta ahí. Muy bien, gente. Por mi parte, agradecerles enormemente la paciencia. Nunca son breves estas clases magistrales, pero quienes nos acompañan desde hace un tiempo, creo que ya están resignados a ellos. Agradecerles enormemente la enorme asistencia de gente que a esta y a otras clases se ha sumado. Recordarles que están disponibles en nuestra plataforma todas las clases anteriores y todas las futuras clases se van a ir sumando a las clases anteriores para que ustedes tengan acceso y posibilidad de descargárselas, compartirlas, guardarlas y aprovecharlas como mejor les parezca. Los próximos días comenzará a llegar a ustedes la promoción, simplemente como recordatorio de la siguiente clase, que recuerden, habla sobre capacidades parapsicológicas, quiénes, cómo, por qué, cómo se entrena, y les dejo simplemente un final misterioso. En los próximos días, todos ustedes que han participado en nuestras clases van a recibir un obsequio, pero un obsequio sin cortapisas. Pero eso, dejémoslo para que se gratifiquen con la sorpresa cuando ocurra. Gracias, Solange, Nancy, Lucas, Rosy, a toda la gente que está posteando sus agradecimientos. Gracias, gracias sinceramente, porque como siempre decimos, sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? ¿No? Después de todo. Sean felices y que tengan buena vida. Hasta nuestro próximo encuentro. Listo. Bien, bien, buen trabajo. Bien. Nunca hablo menos de 1 hora y media. ¿Es posible que no pueda hablar menos de 1 hora y media? Cierra la reunión. Perfecto. ¿La cerraste? Sí, la cerré. Ah, perfecto. No había que parar grabación, se para sola, ¿no? Se para sola, así Ya, se corta perfecto. cuando cierras. Bien. Bueno. Sí, se te pone esa situación, ¿viste? Cuando uno tiene que estar sosteniendo la explicación y resolviendo cuestiones técnicas. Pero, Por ejemplo, no puedes bajar el volumen de la no compra. bajaba. ¿Sabes cuándo cortó? Cuando tuviste la buena idea de que pusiera el audífono. Pero acá hay un anulador de volumen y la golpea. ¿No viste que lo puse ahí, lo tapé con almohadones? Estaba a punto de reírme, porque cuando te veo que traes un almohadón, dije ya. Muy gracioso, pero bueno. Mañana que venga el Juan Pi, le contamos lo del libro, que está muy bueno. Sí. Para enviarlo, sería bueno ver si es que se da un tiempito para enviarlo este fin de semana, que está fresquito el grupo. Claro, yo diría no, pero enviaron no solo a este grupo, enviemos a todos los que pasaron por todas las charlas. Claro, a toda la base de datos. Sí, a toda la base de datos. Vamos, bueno, yo mañana o el sábado o el domingo o el lunes les voy a compartir la grabación porque tiene que procesarse. Sí, No sí, está disponible todavía, claro. para que Juanpi la suba. A ver, por ahí está quedando un WhatsApp. Vamos a escuchar la conversación con José. Tienes que cerrar. Pero no salió a todos. Ah, no. ¿Qué hace la gente bien? No, chicos, tienen que irse.